El pecado no es un simple problema, es una tragedia. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día lunes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, alegre de estar acá después de unos días de receso, Sí. pero por diferentes circunstancias, especialmente por salud, pero bien. O sea, Julio estuvo enfermo. Sí, estuve enfermo, tuve COVID por cuarta Número vez. 18. Sí, literalmente, por cuarta vez. Ahora sé por qué se llama COVID-19. Sí. No sea bárbaro. Porque hay varios que le ha dado un montón de veces. Todavía me faltan 15, entonces, no, pero gracias a Dios salimos muy bien, Pati y yo. Estuvimos unos días fuera de circulación, pero gracias a Dios estamos bien ya. Ok, buenísimo. Mira, aquí estamos para comenzar una serie un poco diferente de las que hacemos usualmente. Lo que vamos a ver se llama, o se va a llamar, una tragedia llamada pecado. Ajá, una tragedia llamada pecado. Yo quisiera que habláramos un poco del pecado desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de Dios. Y yo quisiera dar algunas ideas y que tú digas qué pensás, porque para hacer como introductorio. Ok, está bien. Démosle. Pecado. Yo te corrijo con mucho gusto. No, porque son ideas comunes, no necesariamente son mis ideas. Okay. Pecado es todo lo que ofende a Dios. Sí, todo lo que ofende a Dios es pecado, definitivamente. Ajá, ok. Todo lo que ofende a Dios y podemos conocerlo porque la Biblia declara que ofende a Dios. Okay. O sea, no solamente que podemos, porque tú sabes, alguien podría decir, es que eso ofende a Dios. Ok, pero ¿dónde está en la Biblia que tal cosa es puesta de esa manera? Ajá, ok. Ten mucho cuidado. Cuando pecamos, ¿pecamos contra los hombres también o solo pecamos contra Dios? Podríamos pecar contra los hombres. Ok. Y podríamos pecar solamente contra Dios. Es obvio que todos los pecados ofenden a Dios, porque Él ha establecido cómo debemos vivir. Y cuando nosotros nos rebelamos contra esa forma de vida, entonces Dios se ofende. Pero hay una parte que es la relación entre nosotros y Él, en la cual los demás están exentos de ese lío. Y uno pudiera blasfemar y no necesariamente estar pecando contra alguien, podría hacerlo dentro del corazón, pero Dios sí se ofende. Ok. No somos policías del pecado. ¿Los cristianos? Del pecado de otros. No, nunca. No hay nada en la Biblia que nos diga que debemos ser policías, porque tú estás usando. Yo estoy expresando policías para decir que si yo tengo una responsabilidad, tengo gente a mi cargo, tengo la responsabilidad de andar viendo su vida. Ah, qué bueno. Entonces ahora lo estás poniendo desde la perspectiva de líderes y en una iglesia y no líderes. Pero líderes, pero podría decirte también papás e hijos. Un aspecto de liderazgo. Ajá. Yo creo que no somos policías. No hay nada en la Biblia que nos faculte para ser policías, y quizás un poco más grave, no hay nada en la Biblia que nos faculte para ser jueces. Sí. Porque tú sabes, el policía tiene una función, el juez tiene una función diferente. Sí. El policía, el propósito del policía es evitar que un delito se cometa, si está presente, o capturar al que cometió el delito. El propósito del juez es dictaminar si fue un delito verdaderamente y condenarlo para que se cumpla una condena. Ajá. Entonces nosotros no tenemos ninguna de las 4 atribuciones. Otra vez, no somos los que debemos andar investigando. No. Ese es aún peor, detectives. Ajá, detectives del pecado. Sí, no somos. No es nuestra, por lo menos no es nuestra, no debe ser el rasgo de un cristiano nunca jamás estar ahí viendo qué onda con los demás, digamos así. Ni de una iglesia. De una iglesia tampoco. Ok. ¿Todos pecamos? Todos pecamos, sí. Todos pecamos. Bienvenido al club. Ok. Algunos pecamos más que otros. Sí. Algunos pecamos de una forma más grosera que otros. Ajá. Algunos pecamos de una forma más pública que otros. Pero todos pecamos. De una forma diferente que los demás. Algunos pecamos de una forma distinta. Es que tú has dicho esta frase en algunas ocasiones. A veces criticamos a los que pecan diferentes que nosotros. Sí, no es que aquellos pecan, pero aquí viene otra frase. ¿Dice la Biblia que los creyentes no practicamos el pecado? Así es, te iba a decir. Así es. 1 Juan capítulo
4 lo dice. Entonces, pero hay... en 3, 4, 5 tienen este concepto, que los creyentes no moramos en un estilo de pecado consistente, y cuando lo hacemos, algo nos pasa. Voy a decir algo. Yo te voy a poner un ejemplo. Porque Dios sí es todo lo anterior. Dios sí es juez, Dios sí es juez. Él no es un policía en el sentido que tenga no es un policía en el sentido que tenga la responsabilidad de detener todos los delitos. Dios no es un policía. No hay nada en la Biblia que diga que Él sea un policía. Sin embargo, Él sí está pendiente de todo lo que sucede. Sus ojos están sobre todos nosotros. Sí. Entonces, Él es, si quieres estirar la analogía, y lo hago con mucho respeto para nuestro Señor, pero sí Él tiene una función de detective de que lo que pasa. Él escudriña el corazón, Él escudriña la mente, Él ve nuestros actos de forma constante. Y Él es un juez sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, Él sí tiene estas atribuciones. Un par de ideas más para entrar ya de lleno al pasaje. Y cuando hay algunos pecados que no son escandalosos, sí, pero son profundos. Ah, claro, claro. O sea, claro. Siempre decimos el mismo porque quizás es lo más fácil, pero por ejemplo, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, sí, son pecados graves, aunque pueden no ser públicos. Y yo diría que todos los pecados interiores, ahora voy a usar esa expresión, son más destructivos en el largo plazo que los pecados exteriores. La lujuria, la envidia, la amargura, esas cosas que son internas, que sí, puede uno no tomar acciones que están en la mente, pueden ser más desgastantes o más, ¿qué dijiste? Más destructivos. Más destructivos. Más destructivos. Y son ofensivos a Dios, pero el problema de este tipo de pecados, y tú acabas de poner la lujuria ahí, y voy a contraponer la lujuria contra la infidelidad, digamos. Sí. La infidelidad en sí es lo que todo el mundo ve, o sea... lleva acciones. Es el acto, ajá, pero la lujuria es la elaboración en tu mente de pensamientos sucios que te llevan a tomar las decisiones de terminar en un acto inmoral. Entonces, esto de la lujuria, y yo te podría decir lo mismo, es el caso del odio. O sea, alguien odia y estos días, por alguna razón, no sé cuál video vi en Twitter en algún momento, pero el algoritmo me ha puesto un montón de peleas de gentes. O sea, estos últimos días, cuando estoy revisando el Espíritu Santo te está timeline, hablando. no sé, pero cuando estoy revisando ahí mi timeline, ¿verdad? A ver cómo están las noticias y todo lo demás, ha salido un montonazo de gente de clientes que llegan a pelearse con otro, y resulta que el que... A mí todos me salen de básquetbol. Sí, quizá el Espíritu Santo me está hablando que haga ejercicio. Sí. Esto es terrible, Iván. Pero uno puede decir, el odio, no, la pelea es mala, la violencia es mala, o sea, la violencia es terrible, y cuando tú ves un acto de violencia de una persona contra otra es muy malo, pero lo que genera la violencia, el irrespeto hacia la integridad humana, el odio hacia algunas personas, el racismo en algunos casos que está tan metido ahí, o cualquiera de los ismos ahora que menosprecian a los demás, eso es más destructivo en el largo plazo, porque yo podría evitar lanzar un golpe en un momento X, pero mi corazón está que asesino a la otra persona. Entonces hay que tener cuidado. Y Jesús habló de algunas cosas que eran interiores, que sin llegar a actos tenían tanto peso como los actos. Claro, ahora, claro. Quizás yo quisiera que esta semana habláramos un poco de pecado, de esta tragedia llamada pecado, que todos tenemos. Ahora vemos que los creyentes no debemos practicar, que ofende a Dios, que podemos estar ofendiendo a otros, que como creyentes debemos querer salir de cualquier área de pecado donde estemos cayendo. Pero ¿cómo debe tratar la iglesia el pecado? Porque ese es uno de los temas que a través de las edades ha ido cambiando, y antes eran algunas cosas muy cerradas, otras son muy abiertas, pero nosotros siempre hemos dicho, estamos en una cultura que la Biblia ha dejado, que está sobre cómo se hacía antes, cómo se hacía cómo se va a hacer después. Sí, porque a saber para dónde vamos. O denominaciones, o si sos de tal religión o de tal otra.
¿qué dice la Biblia sobre cómo la iglesia debe tratar el pecado? ¿Cómo instruye la Biblia? Sí. Bueno, yo creo que lo primero que debemos decir es, antes de hablar de la Biblia, Sí. de la iglesia, en términos generales de la Biblia, si vamos a Sí. hablar, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que entender es que la Biblia nos llama a ser santos. O sea, hay una instrucción clarísima. Pedro, voy a citarte un pasaje en Pedro, aunque no necesariamente es el único pasaje que podríamos citar sobre eso, pero la Son Biblia... santos porque yo soy santo. Así Dice- es, así es, o sea, y dice que es algo que sucede a nivel de conceptos. Tú Sí. tomas la decisión de que tenés que ser santo porque en algún momento va a venir Jesús y va a pedirnos cuentas. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, antes que no conocían al Señor, ustedes hacían lo que les daba la gana. Sí. Eso es lo que dice básicamente. Y algunos que aún conociendo al Señor todavía quieren hacer lo que les da la gana. Entonces Pedro dice, hey, no es por ahí, no deben ir por ahí. Y entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sí. Entonces, antes que nada, antes de ver cómo la iglesia lo trata, cómo lo debe tratar, porque quizás vamos a hablar de las dos cosas, Sí. Cómo la iglesia lo trata y a veces lo trata mal y cómo lo debe tratar, que la Biblia dice, tenemos que entender que el pecado se trata por una razón y esta razón es que la Biblia nos instruye a que debemos ser santos. Correcto. O sea, hay una, no es porque a mí me cae mal cómo hace fíjese, va a creer, como decimos los salvadoreños en la segunda Ajá. va a creer que llega ahí y fíjese que bien arrogante como estacionó su vehículo y dijo una mala palabra. Entonces a ese hay que tratarlo de alguna forma. Pero no es porque me cae mal. No. Es porque la Biblia nos ha pedido que vivamos dentro de un estándar que llama santidad. Sí. ¿Y qué es santidad? Santidad es apartarnos para Dios. Ajá. Como Dios está apartado. Sí. Esa es la idea que está haciendo. No es santidad religiosa, no es santurronería. No. No es... Quizás eso es bueno aclararlo, ¿no? Cuando la Biblia habla de santidad no está hablando de, no sé cómo definirías lo de santurronería, pero no es esto de uy, hermano. es un turrón santo. no está hablando de ese comportamiento, no sé cómo decirlo. A veces antes decían las abuelitas, beato. Esa señora es bien beata, Sí. porque todo le escandalizaba. Mojigato, Sí. ese es el término quizás Ajá. castellanamente correctamente más castellano. Yo creo que es esto de decir, yo digo que, todo es pecado. Y no, eso no es santidad. No. No es santidad. Y santidad no es... Ahora voy a decir, antes de... Bueno, vamos a meter a esta Sí. tragedia llamada pecado, Sí. pero es importante esto que estamos haciendo. Santidad no es ese montón de reglas y conceptos humanos por medio de los cuales nosotros quisiéramos que la otra gente se comportara. Sí. O sea, esa quizá es la forma de decirlo. O sea, Pero tú estás definiendo algo que creo que es importante, porque todos tenemos carne, y como hemos y dicho en algunos alguna más que ocasión. otros. Y esta carne tiene la parte más interna de pensamientos, de sentimientos, y tiene una parte más externa de nuestras acciones, aún de nuestros deseos. Y yo creo que con este pasaje que estás leyendo y otro montón que hay como este, debe haber en la persona, en el creyente, debe haber el deseo de vivir una vida santa. Sí. Entonces, tú sabes cómo funciona a veces en algunas etapas de la vida. A veces tú quieres vivir una vida santa, pero quieres acercarte tanto al pecado sin pecar. Sí. Entonces, eso es bien difícil. Y hay otros que lo que hacen es, de verdad, se quieren alejar tanto que por un lado no toman riesgos, pero por otro también se hacen, no sé cómo decir, poco influyentes para el mundo, poco... Sí. Entonces, ese equilibrio es complicado. Digamos que ese es el mejor de los resultados, Sí. el último que dijiste. El problema con los que se alejan, que quieren alejar tanto, es que también quieren hacer que todos los demás se alejen más de Sí. lo que Dios ha dicho que se alejen. O Sí. sea, hay una parte de yo quiero gobernar la vida de los demás. La santidad, Iván, es una decisión que debe ser inherente a la condición de seguir a Jesús.
O sea, es parte de la decisión de seguir a Jesús. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús, una de las cosas que tiene que haber un cambio en el rumbo de la vida. Sí. Tú sabes que cuando vemos la parte elemental básica del discipulado, de las primeras etapas de discipulado en Villanueva en particular, una de las cosas que estamos persiguiendo es que la gente tenga la convicción de que Jesús es Dios verdaderamente, pero además que el rumbo de la vida cambie. Sí. O sea, que si yo quiero decir, no, yo quiero seguir a Jesús de plano, ¿verdad? Pero yo quiero seguir en las drogas, fíjate, y yo quisiera tener, pues, si son 2 chicas, a las 2 las amo, entonces quisiera mantenerlas. Tengo ¿verdad? mucho amor. Sí, tengo mucho En el amor, corazón. ¿verdad? Como una vez me dijo alguien, dígale a mi amante que no me deje porque es amor, así, porque el amante se había convertido. Yo creo que no. Uno tiene que entender que la idea de seguir a Jesús es un cambio de rumbo. Conlleva. Es necesariamente. No puedes separarlo. Ese debería ser una parte de separarlo. Y cuando los que somos cristianos, porque nos pasa todo el tiempo, hacemos esto que dijiste hace un ratito, queremos llegar tan cerca como nos sea posible del pecado sin quemarnos, sin quemarnos. Pero hay esta idea de que aunque esté calientito, ¿verdad? Pero sin quemarnos. Yo creo que ahí hay un problema de una de dos, o de mucha inmadurez de parte del creyente, ¿verdad? Y algunos casos de ignorancia, sí. que creo que lo vamos a tratar en algún momento en el desarrollo de todo esto. Pero santidad es la razón por la cual el pecado es una tragedia. Ajá. O sea, ¿por qué pecar? Y ahora llámalo interior o exteriormente, público, privado, grande o pequeño. ¿Por qué es una tragedia? Porque Dios nos ha pedido santidad. Y el pecado es la violación de esa santidad que Dios nos ha pedido. Hay un pasaje en la Biblia que dice algo así, parafraseando, como sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ah, sí, el libro de Hebreos dice eso. Ah, ¿no? Sí. entonces quiere decir que esta santidad viene ya en el paquete. Ah, claro. O sea, el que dice, yo he conocido al Señor, pero no tengo ningún deseo de cambiar. Yo quiero seguir con mi estilo de vida desordenado, sí, en comparación con lo que la Biblia dice. Porque sí tenemos que ser claros que alguien que se convierte, que nace de nuevo, no necesariamente todo cambia al día siguiente. De hecho. La santidad en un sentido es gradual. En un sentido, yo sé que sí, es posicional, si tú quieres llamarlo así, pero la experiencia de santidad estamos tratando de crecer todos. O sea, yo no he llegado y tú no has llegado tampoco, y tenemos añales de estar en sí, el Señor. Entonces, todavía yo te he dicho, yo me he sorprendido a veces pensando, ¿y yo por qué tengo esta actitud? ¿Y yo por qué estoy pensando esto, verdad? ¿O por qué quise hacer tal cosa? Si eso, yo sé que le daña a Dios. Sí. Entonces, que ofende a Dios y que no es correcto y me daña a mí. Entonces, yo creo que hay una parte de entender la santidad que es clave en todo esto. Mira, entonces, todo esto que vamos a hablar esta semana, pero antes de porque creo que es por lo que va a terminar, quiere decir que este primer programa, lo que quizás nos debe quedar claro es que como creyentes debemos buscar la santidad. Sí. Y si no la buscamos, es una tragedia. Hay una tragedia. Una tragedia. No solamente hay un problema, porque uno podría decir, sí, es que me robé un dinero, es un problemita que yo tengo. Es una tragedia, porque has echado a perder lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Has ofendido a Dios y estás yendo en contra del rumbo que tú alguna vez dijiste que querías seguir. No es un pequeño problema. Por eso cuando estábamos buscando el título de la serie, decíamos que no hablemos de un problemita, esto es una tragedia. Le vamos a poner un problema llamado pecado. No, esto es una tragedia, es una tragedia llamada pecado. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos de buscar la santidad delante de Dios. Y la santidad no es algo religioso, la santidad es el rumbo de vida que acompaña a seguir a Jesucristo. Y si los que somos cristianos no estamos verdaderamente siguiendo a Jesús, no estamos yendo por los pasos de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugueteando con aquello que para Jesús es tan importante, que estuvo dispuesto a entregar su sangre por nosotros. Tremendo. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas cuál es tu responsabilidad. Si por un lado Dios te ha salvado,
por otro lado, tú tienes que buscar la santidad como una prioridad en tu vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante. Lo que vamos a hablar el resto de la semana, cómo tratar esa tragedia, y habiendo dicho es algo personal, cómo la iglesia debe tratar esa tragedia, creo que es importante desde la perspectiva de que Dios nos ha pedido que vivamos vidas que le agraden a Él. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.